Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra porción, nuestra compañera de viaje en esta semana, nuestra porción asignada, que nos ha dado la mano, nos ha iluminado, nos ha fortalecido y nos ha traído hasta la víspera del Shabbat y nos acompañará y nos adentrará en la santidad, la paz, la seguridad y la prosperidad del Shabbat. Es la porción Vairá, que toma título, como ocurre muchas veces, de las primeras palabras de la porción, pero no de las primeras, sino un poco más avanzada la primera línea de la porción, demostrando que no se toma un nombre porque sea la primera o segunda palabra, sino porque sea la palabra que contiene la esencia de la porción. En este caso, la palabra está al comienzo de la segunda oración de esta porción. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como El Shaddai. Me aparecí. Y aquí está la esencia de esta porción. Me aparecí, me revelé, me les mostré. Eso es lo que está diciendo Hashem. Y esta porción se trata justamente de identidad, de revelación. Y por eso es que esta palabra, me aparecí, es la que le da título a la porción. Vemos que aquí en esta porción ocurren la mayoría de las plagas que se desataron sobre Egipto. Y si bien las plagas tenían como intención no primaria, pero una de las razones fundamentales de las plagas era la liberación, la redención de Israel, la causa principal, porque Hashem pudo haber liberado a Israel de otra manera, no necesariamente a través de plagas, podía haber hecho otro milagro, otra manifestación diferente. Por lo menos yo creo que pudo haber sido así. Estoy seguro que ustedes también creen lo mismo. Hashem pudo haberlo hecho de infinitas maneras, pero escogió hacerlo de esta forma, usando estas plagas. Por lo tanto, habría que pensar que las plagas tienen también otra razón, y es mostrar cómo Hashem puede intervenir en el universo, puede intervenir en los asuntos humanos, puede intervenir en la sociedad humana, puede intervenir en la historia. Y esa es una de las razones fundamentales. Y eso también está hablando de identidad, de revelación. Y de ahí que esta porción tome título de esta palabra. Recordemos que en la porción anterior hubo una pregunta casi al final de la porción, comenzando el capítulo 5 del libro Shemot, cuando Moisés y Aarón, Moshe Rabenu y Aarón su hermano, se presentan ante Paró, reclamando la liberación del pueblo de Israel. Paró se expresa en estos términos: ¿quién es Hashem para que yo preste atención, para que yo escuche su voz y envíe a Israel? Paró hace un desafío y desconoce al Creador, al uno y al único. Abiertamente hace una declaración de desconocimiento, no de ignorancia, sino no desconocimiento en el sentido de que, bueno, yo no lo conozco, sino yo lo desconozco. No está dentro en el panteón de mis deidades. No me interesa tampoco conocerlo. Yo exprofeso, yo desatiendo este reclamo y no voy a dejar ir a Israel. Entonces, como Paró hace ese desafío y dice, ¿quién es Hashem? Esta porción habla de revelación. Yo me aparecí y ahora me estoy apareciendo de esta manera. Ahora me estoy revelando de esta manera. Y como esta es una porción de revelación de identidad, y en el caso de Hashem, mostrando las múltiples maneras en que el ser divino se puede manifestar. También hablaremos de otras identidades. Si bien aquí se nos dice
a través de estas manifestaciones, señales y maravillas, dice la Torá, señales y maravillas, se nos revela algo del ser divino. Es interesante también saber quién es Paró, quién es esta parte negativa o el representante de la oposición en este caso. Tenemos aquí un partido victorioso, pero tenemos una oposición. Y la cabeza de esa oposición es Paró. Es decir, Paró es un personaje histórico. Algunos han pretendido identificarlo con Ramsés II, otros con otro faraón, pero ese no es el tema ahora. Es la cabeza de este imperio, la cabeza de esta nación, como personaje histórico. Pero también Paró acuérdense que Paró es un título, no un nombre. Paró es también la cabeza de una cultura, de una civilización, de una filosofía de vida, que la vemos descrita en un libro del Tanaj, el libro del profeta Yehezquiel, más conocido como Ezequiel en el mundo occidental, Ezequiel. Y en el capítulo 29 del libro de Ezequiel, el profeta escribe: así dice el eterno Hashem Elohim, he aquí, yo estoy contra ti, Paró, rey de Egipto, la gran serpiente que se agazapa entre sus ríos, quien ha dicho, mío es mi río, yo me he hecho a mí mismo. Y es interesante la manera en que el profeta dice esto, o la manera en que la profeta dice las palabras que Hashem le está diciendo, y de una manera así tan profunda y escalofriante. El Tanaj, la Sagrada Escritura, nos revela en su profundidad esta filosofía de vida. ¿Qué dice esta serpiente? Recuerden que la serpiente es un símbolo ancestral. ¿Qué dice de esta serpiente? Esta serpiente dice, mío es mi río, yo me hice a mí mismo. Eso es una filosofía de vida que existe, tiene plena vigencia en nuestro tiempo. Si bien Paró fue un personaje histórico, si bien fue la cabeza de esta nación, de esta cultura, de esta civilización, Paró sigue representando esta filosofía de vida, esta forma de ver la vida. Mío es mi río, yo me hice a mí mismo. Es más, hoy en la civilización occidental se alimenta esta filosofía y se enseña esta filosofía, esta manera de enfocar la existencia humana, poniendo esta palabra delante, yo, mío, yo, estas palabras, esta indicación de que lo que me importa es mis asuntos, mi existencia, y eso está por encima de todo lo demás. Y se enseña a los niños, se educa a las jóvenes generaciones a darse importancia, a consentirse a sí mismos, a creerse merecedores de todo. Esa es una filosofía encabezada por este personaje histórico, pero que en la actualidad cada uno de nosotros, esta fuerza está pujando por tener el control. ¿Y qué es esta fuerza? ¿Quién es Paró? ¿Quién es el pueblo de Israel? En pocas palabras, el pueblo de Israel es el alma. Paró es la existencia física. Pero más que eso, Paró es algo más. Si vamos a adentrarnos en nuestra existencia individual, ¿qué somos? ¿Qué somos? Y en este contexto, ¿quién es Paró? ¿Quién es el pueblo de Israel?
Cabalísticamente hablando, somos el deseo de recibir. Pero haciendo más concreto, menos abstracto esta idea, ¿quiénes somos? Somos esa fuerza espiritual que está enraizada en los mundos superiores, pero que tiene una manifestación física en este mundo material. Y esa manifestación física es lo que nosotros percibimos de nuestra existencia y lo que otros perciben de nuestra existencia. Y muchas veces cometemos el error de creer que eso es lo que somos, lo que concebimos, como nos percibimos a nosotros mismos, que no es más que una envoltura engañosa de esa fuerza espiritual y que se llama ego. Esa envoltura engañosa, esa falacia se llama ego. Y es la manera en que nos autopercibimos, que muchas veces difiere de la manera que otros nos ven, nos perciben. Pero este ego está representado por Paró. Paró representa el cuerpo y representa el ego. Y el pueblo de Israel representa esa fuerza espiritual. ¿Y de qué se trata esta porción de identidad? De identificar estas partes. Pero también se trata de ¿qué? De la lucha por la redención, por liberar a nivel individual, no a nivel de nación, sino a nivel individual. Se trata de la lucha por liberar esa fuerza espiritual, porque Paró representa el cuerpo y el cuerpo constriñe esa existencia espiritual, esa fuerza espiritual, la limita. De la misma manera que Paró y Egipto esclavizaron al pueblo de Israel. Paró representando el cuerpo y el ego. Israel representando esa fuerza pura que desciende de lo alto y se manifiesta a través de nuestra existencia física. Esta prisión del ego y de las limitaciones del mundo físico son el Egipto de nuestra individualidad. Y en este caso, nuestra lucha es por liberar esa fuerza espiritual. Estas plagas representan la manera, vamos a decir, las manifestaciones divinas en el proceso de nuestra existencia, los escollos en el camino, las pruebas, los obstáculos que el Eterno le pone a nuestra existencia material, a nuestra existencia física, para despertarnos, para despertar nuestra conciencia, para liberar esa fuerza espiritual. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de liberar esa fuerza espiritual? Es una de las frases más repetidas en esta porción. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito de esa redención, de esa liberación, es conocer y servir al uno y al único. Porque ¿qué otro sentido tendría liberar esa fuerza espiritual? Elevar nuestro nivel de conciencia si no es para servir al uno y al único. De otra manera, sería una liberación frustrada. No sería más que terminar una sentencia para entrar en otra. Como una persona que comete un delito es llevada a la cárcel y sale solamente para reincidir y volver a ella. Entonces eso no sería una liberación absoluta, una liberación definitiva, una redención. Serían solamente liberaciones temporales. Pero aquí estamos hablando de una redención definitiva, de una elevación de nuestro nivel de conciencia, de potencializar esa fuerza espiritual para que adquiera el control sobre nuestra existencia física y rompa ese cascarón, así como hacen las aves y los reptiles cuando están saliendo del cascarón, o cuando la mariposa sale de su capullo. Abre ese capullo y despliega sus alas. De eso se trata, de que esa fuerza espiritual que es el alma pueda liberarse de esa prisión representada por Egipto, de esa fuerza representada por Paró, por Faraón, y pueda desplegar sus alas y ayudarnos a elevar nuestro nivel de conciencia,
acercarnos a la luz del uno y el único y comenzar a vivir una existencia espiritual incomparable. No solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Cuando muchos podamos hacer esto, entonces vamos a experimentar esa gloriosa revelación. Y no solamente eso, vamos a ayudar también a que el mundo pueda romper esas cadenas y vamos a iniciar la era mesiánica. Que sea pronto y en nuestros días. Shabbat Shalom.